Entonces, un punto interesante que les mencionaba en una parte de la presentación es que cuando analizamos el pilote ante carga lateral, sí puede participar el cabezal y en función de eso se deriva una fuerza pasiva, pero hay que entender que para yo desarrollar el 100% de esta fuerza pasiva, que sería equivalente a este valor de 1 en esta gráfica, se debe producir toda esta deformación para yo poder decir que la ecuacioncita que típicamente usamos, un medio de gamma por h al cuadrado por K sub A, si trabajamos con teoría de Rankine o si trabajamos con teoría de Coulomb, para yo poder desarrollar el 100% de este valor tiene que producirse un desplazamiento importante. De allí que los proyectistas estilen entonces utilizar un valor intermedio y de repente hace un cálculo de la presión pasiva al 100% y luego juegan y dicen, mira, voy a utilizar la tercera parte, la cuarta parte, el 50%, etcétera. Yo tradicionalmente trabajo entre el 33 y el 50% de la presión pasiva porque siempre es muy difícil controlar esta proporción de desplazamiento lateral para saber si definitivamente se trabaja con el 100% de la presión pasiva. Entonces se lo comento para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa cuando nos vamos a algo más complejo y ahora analizamos que este pilote va a estar sometido a un efecto dinámico por el terremoto, por una acción de ondas principales, ondas P o ondas longitudinales, ondas transversales o de corte, y que a nivel de superficie se van a producir ondas de Rayleigh, como las que se observan acá. ¿Qué ocurre acá? Bueno, que este pilote obviamente va a ser un elemento estructural que va a estar jugando con dos mecanismos de interacción. Una interacción inercial que depende de la masa inercial de la superestructura y un mecanismo de transferencia de acción sísmica en los alrededores que depende de efectos cinemáticos. Allí participa mucho la información referida a la presencia de estratos licuables, a las rigideces de los suelos, si tenemos geofísica, a la velocidad de las ondas de corte, a los módulos de cortante, ya lo que sería a los periodos de vibración del terreno. ¿Okay? En este caso, siempre me gusta acotar que no todo depende de que el periodo de vibración de la estructura se iguale con el terreno y todo esto, sino que además tenemos que entender que los terremotos, dependiendo de el acelerograma que se utiliza en el análisis o dependiendo del terremoto que ocurre en el sitio, simplemente ese input tiene asociado una frecuencia de excitación y esa frecuencia de excitación tiene asociado un periodo como tal y el terreno va a responder según una proporción de amortiguamiento. Entonces ya esto es incursionar en lo que es la respuesta sísmica del terreno y entender que ese pilote que está allí va a estar sometido a un mecanismo de respuesta diferente a nivel superficial que a grandes profundidades. ¿Okay? De manera entonces que aquí vemos lo que sería los dos grandes efectos, la respuesta inercial, la respuesta cinemática, y esto que está acá es una ecuación que sería excelente que se la aprendiesen, es la frecuencia natural de vibración del depósito, que la pueden estimar a partir de la velocidad de onda de corte dividida entre 4 veces el espesor del depósito. Si ustedes tienen la frecuencia del depósito y sacan el inverso, van a tener el periodo de duración teórico del depósito y lo van a poder comparar con el de la estructura para saber si esperan un mecanismo de resonancia en su sistema, en su diseño estructural y evitar entonces y mejor dicho, y controlar lo que serían las deformaciones en la superestructura, control de deriva, efectos P delta, etcétera. Cuando yo digo resonancia, mucha gente se asusta y se imagina al edificio cayéndose y el puente de Tacoma, etcétera, porque siempre la resonancia suena como algo muy drástico. No, lo que ocurre es que la resonancia es un mecanismo de amplificación, pero no se nos puede olvidar que todos los materiales disponen de amortiguamiento y el amortiguamiento hace que las deformaciones no sean infinitas. Lo que ocurre es que hay casos muy particulares donde en función de irregularidades geométricas, donde está comprometido el amortiguamiento geométrico, el amortiguamiento por radiación, y en esos casos las amplitudes son excesivamente grandes y no se ha hecho un diseño acorde, bueno, sí, uno puede hablar de un colapso, pero muchísimas veces, y me atrevo a decir que muchísimas veces diseñamos en condición de resonancia. ¿Qué significa eso? Bueno, que en realidad no tengo la mejor configuración estructura-suelo, pero de igual forma, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una amplificación mayor en mi sistema estructural que se controla con el amortiguamiento, pero que bueno, yo soy el proyectista, estoy en capacidad de modificar las dimensiones de los pilares o de las columnas, las dimensiones de las vigas, colocar arriostramiento y simplemente poder diseñar ese edificio o esa estructura en el terreno en el que me tengo que apoyar. Esto siempre me gusta acotarlo porque hay mucho dilema y mucha
connotación con esta palabra resonancia, que hay que tenerla muy claro. Es un mecanismo de respuesta asociado a una amplificación desde el punto de vista dinámico, cuando se estudian excitaciones o vibraciones libres, forzadas, con amortiguamiento sin amortiguamiento, y a partir de las nociones teóricas sin amortiguamiento, que se traduce en una amplitud infinita, la gente considera que siempre la resonancia se traduce en colapso, y es que podemos tener un suelo blando con una estructura flexible que va a manifestar grandes deformaciones, pero usted como proyectista va a controlar eso y lo va a diseñar para que no haya ningún problema, tal cual. Entonces, a partir de esto, vemos entonces que esa zona superficial, los investigadores la han denominado como near surface. Aquí tienen un poco las referencias de las personas más importantes que han trabajado con esto. Fíjense que eso se extiende hasta más o menos 8 veces el diámetro del pilote. Luego tenemos los efectos cinemáticos que van de 12 a 15 veces el diámetro del pilote y luego una zona intermedia. Cuando hablamos de efectos inerciales, estamos jugando con la masa y la aceleración en la superficie del pilote. Y cuando hablamos de efectos cinemáticos, estamos hablando un proceso de dispersión de onda, proceso de choque de onda sísmica contra el pilote, un proceso de incoherencia de la acción sísmica contra la superficie del pilote, y llega a tener un efecto importante en pilotes de grandes longitudes.